2025. Buenas tardes, gracias por la invitación y feliz 2025. Hacía unos cuantos meses que no hablábamos, que no pasaba por estos micrófonos, y la última vez no era con el grado de tranquilidad que seguramente podemos mantener. Era el momento en el que a usted, vamos a ser claros, la echaban del partido en el que militó, de Podemos. Así ha pasado ya tiempo. ¿Cuál es, cuando mira hacia atrás, qué ve y cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo? Bueno, cuando miro hacia atrás veo efectivamente un momento, como tú bien dices, que fue muy conflictivo, en el que efectivamente tanto a mí como a una serie de compañeras bastante numerosa nos expulsaron del partido sin motivos. ¿Cómo es la situación actual? La situación actual es, por un lado, de libertad y de posibilidad de hacer política en Asturias con las fuerzas pequeñas que tenemos, que son pequeñas, pero con sosiego, que es una cuestión que para nosotras es muy importante y que desde luego no teníamos en el seno de un partido que no nos estaba dando facilidades, sino todo lo contrario. De hecho, finalmente nos expulsaron. Así que yo creo que el resumen, y fueron unos meses muy intensos en el que no sé si pasaron tantas cosas como a mí me parece, o se me agolpan a mí, se me amontonan a mí en la imaginación, pero el resumen en este momento es de sosiego y de libertad, que yo creo que son dos cuestiones muy importantes. ¿Y no le entra un poco de vértigo eso de ser el partido Covadonga Tomé? Permítame que lo capitalice en usted, ¿no? Como cabeza visible y diputada dentro del Parlamento asturiano. Es un vértigo absoluto si fuera así, pero el partido yo entiendo que no es Covadonga Tomé, ni mucho menos. Covadonga Tomé no es importante siquiera dentro de la organización. Es, como tú dices, la cabeza visible. Pero si no hubiese detrás un grupo importante y además muy cohesionado y con muchas ganas de gente, no tendría ningún sentido que yo estuviese aquí, más allá de un escaño de diputada, que si no sirve para transmitir la voz de asturianos y de asturianas y para trabajar por ellos y para ellas, no tendría ningún sentido. Es decir, que a veces se supone un cierto vértigo cuando de alguna forma se personaliza todo en mí, porque yo además, pero no yo, sino todas nosotras estamos totalmente en desacuerdo con los hiperliderazgos y con esos personalismos que al final terminan destruyendo más de lo que construyen, pero la cuestión es que no se trata, la situación real no es esa, ¿no? Hablamos de presente y de futuro enseguida, pero permítame una pregunta más mirando hacia atrás. El partido le pidió en su momento, Podemos le pidió que cediese su acta, que la entregase. Usted dijo que el acta era la representación que le había dado quienes votaron a esa candidatura que usted encabezada. ¿Sigue recibiendo llamadas? No le voy a decir si encontró una cabeza de caballo en su cama, ¿no?, alguna vez, pero ¿sigue teniendo presiones por parte de su antigua formación política? No. Es cierto que al inicio y en los meses inmediatamente posteriores a la expulsión nos pidieron que devolviésemos ese acta de diputada. La contestación yo creo que es evidente. El acta de diputada no es ni de Covadonga Tomé ni de ningún partido, sino de las 20 y pico mil personas que en un momento dado votaron a una candidatura que encabezaba yo. Y a esas 20.000 personas es a las que hay que dar respuesta desde la Junta General del Principado, y para eso estamos ahí trabajando. Pero no, tengo que decir que después de esos primeros meses desapareció todo tipo de comunicación, mucho menos de presión. Creo que porque definitivamente entendieron que estaban perdiendo el tiempo. Está en el grupo mixto, acompañado en este caso por el otro diputado, que es Adrián Pumares, de Foro Asturias. Dicen que fuera de una organización política hace mucho frío. ¿Cómo está llevando ese trabajo? Pues tengo que decir que dentro del grupo mixto, y a pesar de que tenemos ideologías completamente diferentes, en las relaciones absolutamente cordial, hemos sido capaces de organizar la parte de la gestión del grupo y el día a día del Parlamento con cierta solvencia y entendiéndonos perfectamente, y nuestros grupos de trabajo se entienden además a las mil maravillas. Y después, francamente, yo no tengo ninguna sensación de frío, yo, Covadonga Tomé, ni tenemos ninguna sensación de frío el grupo de trabajo dentro de la Junta.
primero y fundamental, porque tenemos conversaciones diarias con otros grupos, porque en política se trata muchas veces de hablar para tratar de llegar a acuerdos. Y segundo, porque quizás tenemos una forma de ser y de estar que no nos permite pararnos en cuestiones como si estamos más o menos solas, sino en tratar de enfocarnos en avanzar en los temas que nos parecen importantes y que esperan respuestas por nuestra parte. Ha sido usted determinante en la aprobación del 6º presupuesto del gobierno socialista, en coalición con Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Hay quien considera que lo ha hecho porque es el único flotador que le queda para seguir adelante en esta aventura política. Tiene el micrófono delante para reivindicar lo que usted considere. Bueno, yo creo que reivindicarse es una pérdida de tiempo casi siempre. El movimiento se demuestra andando. Y lo que sí voy a repetir una vez más es por qué aprobamos estos presupuestos, por qué prestamos nuestro voto a la aprobación de estos presupuestos, y fue porque durante la negociación conseguimos cosas significativas para nosotras en materia de vivienda, en materia de salud, concretamente de salud mental, en materia de mejora de la formación profesional, una serie de cuestiones que, si bien no son todas las que nos hubiera gustado que estuvieran reflejadas en los presupuestos, sí son una parte importante, y es el motivo por el que decidimos ponernos del lado de estos presupuestos. No son los nuestros, pero sí creemos que son los mejores posibles en el momento actual. El flotador, de verdad, es una cuestión que me hace gracia que se me pregunte una vez tras otra. Es una cuestión totalmente irrelevante, empezando porque, y yo lo dije muchas veces ya, tengo la inmensa suerte de tener una profesión que adoro, que me apasiona y a la que voy a volver un poco antes o un poco después, sin ningún tipo de duda. No necesito flotadores. Eso le iba a preguntar, porque en su ámbito no suele ser normal que vengan de una profesión para meterse en este mundo de la política. Lo digo como generalidad, porque sí es cierto que hay más casos. Aprovecho, de hecho, para preguntarle por la noticia que esta semana, todavía ayer la apuntábamos, ¿no? Ese proceso de estabilización del sector sanitario con la incorporación en propiedad ya de más de, pues cerca de 2 centenares de médicos. ¿Qué reflexión hace al respecto? Pues la reflexión tiene 2 patas. Una, era necesaria esta estabilización, y de hecho se produce, entre otras cosas, porque desde Europa nos llamaron la atención, ¿no?, por el enorme porcentaje de contratos eventuales que había que estabilizar. Era necesaria y quizás llega tarde. Debería haberse hecho primero, para evitar fugas de profesionales, no solo médicos, médicas, sino también enfermeros, enfermeras y de otras categorías profesionales que probablemente, si hubieran tenido una estabilidad mayor, no se hubieran marchado. Hoy precisamente veía, no me acuerdo en qué medio de comunicación, el testimonio de un enfermero que estaba desde hace no sé cuántos años trabajando en Escocia, pero desde hace no sé cuántos, es a lo mejor desde hace 20, porque en España no había tenido condiciones suficientemente buenas como para quedarse. Si se hubiera apostado por esa estabilidad y por una contratación en condiciones hace años, no tendríamos probablemente ahora un problema tan grande como el que tenemos de déficit de profesionales. Decía usted que más tarde o más temprano va a volver a sus responsabilidades médicas en el hospital de Arriondas. ¿A dónde va este camino político suyo? ¿Pasa por la formación de algún partido, alguna marca política nueva? ¿O simplemente cuando esta legislatura se agote dirá: ha estado muy bien y hasta la próxima? La izquierda tiene la obligación de reorganizarse, de ser generosa, de construir y de ser capaz de poner sobre la mesa un proyecto que de verdad reúna ese espacio que existe de votantes de izquierdas con una forma determinada de pensar y de ver la política, y que están esperando, yo creo, que hagamos esto. Insisto, todas las fuerzas de izquierda. ¿En qué fuerza de izquierda estaría Covadonga Tomé? No Covadonga Tomé, sino Covadonga Tomé y todas sus compañeras y compañeros. Pues en esa marca que en este momento está en proceso de construcción y que probablemente, y insisto, el mensaje es el que lanzo desde aquí, tendrá que ir de la mano de otras formaciones de izquierdas para evitar lo que de otra forma parece inevitable y que desde luego a mí no me gustaría, a nosotras no nos gustaría, que es un gobierno de la derecha y de la extrema derecha, Asturias. ¿Y tiene un nombre propio ya esa marca? Tiene un nombre propio que está también en construcción y que conoceréis en su momento y que no puedo decir ahora. Bueno, pues tendremos que volver a hablar. Han pasado, como decíamos al principio, bastantes meses desde la última conversación, y esperemos que en la próxima
se consolide ese proyecto de izquierdas que nos acaba de apuntar Covadonga Tomé, diputada en la Junta General del Principado. Le agradecemos mucho que haya estado esta tarde aquí con nosotros en la SER. Os agradezco yo a vosotros, como siempre, la conversación. Me encanta la radio. Gracias.